Muy buenas noches. Hay trabajos en los que uno tiene que dar más de lo que el propio desempeño de la profesión pide. Al final uno termina involucrándose con las personas con las que trabaja. La profesión de abogado tiene algo de eso. La gente se descubre ante uno, ante un completo desconocido en el que supuestamente se encomienda buscando toda la ayuda posible, con sus grandezas y con sus miserias también. Esta noche hablamos de los juicios más famosos celebrados en Navarra. Vamos a hablar de historias desgraciadas y otras veces divertidas. Lo vamos a hacer con el abogado Ángel Ruiz de Erenchun. Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Porque lo que ocurre en una audiencia, lo que ocurre en una sala de vistas es la vida misma, realmente. Sí, los mejores guionistas de cine pueden a veces idear lo que es la realidad. Sí. Seguramente que muchos guionistas se habrán basado en algunas sentencias, a veces complicadas y enrevesadas, que cuesta también explicarle al común de los ciudadanos, ¿no? Sí, a veces es muy difícil para la ciudadanía que no está versada en derecho explicar las razones de una sentencia, sobre todo cuando es desfavorable, pero hay que hacer un esfuerzo para que el ciudadano entienda qué es lo que ha ocurrido, por qué se le ha condenado o por qué se le ha suelto, en definitiva. Bueno, al que se le absuelve, pocas veces no hay que dar ninguna explicación. El problema y lo duro es explicar al que le condenan y que tiene que ingresar en prisión. Es muy duro. Así como una gran satisfacción es cuando logras que un preso sacarlo de la cárcel, pues acompañarle a entrar a la cárcel cuesta y es muy duro. ¿Ha acompañado a muchos a la cárcel? Sí, a muchos. Bueno, en muchas ocasiones detienen, pero otras veces, pues sí. Yo recuerdo uno que había asesinado a su esposa, llevaba año y medio huido de la Guardia Civil, que ya se decidió entregarse, vino al despacho, se me presentó que quería entregarse y me dijo que quería entregarse, pero con una condición, que no le viera la Guardia Civil. Y que porque me dijo, es que no quiero que me haga la Guardia Civil porque los palos son mucho malos. Y yo decía para mi hijo, le has dado 25 puñaladas y le has tirado al Ebro y encima que los palos son mucho malos, pero bueno, lo presenté a la audiencia me entregó el mandamiento y me dijo, bueno, pues tú mismo llévalo a la prisión. Y lo llevé a la prisión, bueno, y al entrar a la audiencia lo primero que vi estaba la Guardia Civil, se me agarra, que está la Guardia Civil, tranquilo. Va después, entramos a la prisión y también estaba la Guardia Civil y ya lo ingresé. Y a varios más, pues sí, que les he acompañado a bastantes, en muchas ocasiones, pues para ayudar al ingreso. Otras veces ya los detienen o están ya presos desde el primer momento, según sea el tema. ¿Y cree usted que la cárcel, ingresar en prisión, sirve de algo? Bueno, para muchos sí, para muchos ha servido y han aprendido, sobre todo yo recuerdo en una época que había mucha delincuencia juvenil, muchos que robaban coches, etcétera, una vez que estaban en la cárcel veían aquello muy duro y realmente no volvían a delinquir. Otros, sin embargo, por desgracia, pues eran, por decir así, y valga la expresión, eran que se suele utilizar carne de presidio y no había forma de rehabilitarlos y salían. Otros, sin embargo, tuve también un caso muy curioso de uno que vino a atracar a robar a Pamplona, porque en Pamplona era la prisión que mejor se comía de España, porque la Diputación ponía un suplemento de lo que daba el Ministerio de Justicia, y entonces este señor vino a una joyería que había Vigiriste, a lo de la cafetería Nevada, de aquel entonces puso una tela para dar el golpe y hacía como que se estaba limpiando el escaparate, pegó con una piedra y rompió el cristal. Con tan buena fortuna para él, que estos son casualidades de la vida, que en el cruce entre el Centro Avenida, el Cine Avenida entonces, y la calle García Castañón, en ese mismo momento se produjo un accidente. La policía, un choque de un coche y un camión. La policía entendió que como el camión era el culpable, que era una banda organizada y que habían desvalijado que habían hecho y lo interrogaron al camionero durante 11 horas hasta que ya descubrieron que no, que el pobre camionero era inocente. Y mientras tanto, este señor fue dedicándose, se fue de Pamplona, eso se supo después, se fue de Pamplona a Logroño andando y repartía y compraba un bocadillo y pagaba con un reloj y así, y sembró, pero claro, no hizo. Luego volvió a hacer otro golpe exactamente igual en Valladolid y vino a Pamplona. Y entonces en Pamplona se presentó y bueno, pues ya y en el juicio me tocó defenderlo
Y le preguntó el presidente, bueno, ¿y usted cómo no? Si que lo que quería era ir a la cárcel, porque él dijo que había salido a la cárcel, llevaba toda la vida en la cárcel y que no tenía otro medio de vida que volver a la cárcel. Que había intentado entrar en Valladolid, pero le dijeron que si no cometía un delito no podía entrar allí nadie a la cárcel, que la cárcel no era un hotel. Total, que vino a dar el golpe a Pamplona, porque Pamplona era decía, el administrador es muy honrado y se come muy bien, conocía todas las cárceles de España. Y entonces le dice el presidente, pero bueno, si usted quería ir a la cárcel, pues haberse presentado y no haber dado el golpe de Valladolid. Y dice, entonces dirigiéndose a mí, hubiese dicho que yo estaba loco, que cómo me podía entrar y que estaba loco. Y entonces ustedes a lo mejor le hubiesen creído y me mandan al psiquiátrico. Yo del psiquiátrico nada, yo a la cárcel. O sea que aquel quería estar en la cárcel. Sí. Ángel, ¿hasta cuándo va a seguir defendiendo a quien pide los servicios? Bueno, en principio yo la ilusión que tengo es llegar a las bodas de oro en el ejercicio profesional. A ver si puedo, me quedan 2 años, porque yo empecé a trabajar de pasante en el año 63 y bueno, pues cumplo los 50 años en febrero del 64, porque no nos matriculábamos hasta el mes de enero para evitarnos el pagar todo el año 63 en aquella época. Eso se hace mucho entre los abogados, esperar el año que terminan la carrera, esperan hasta enero siguiente para presentar los papeles y matricularse. Entonces, a ver si tengo facultades y puedo seguir defendiendo. Después de defender a unos y a otros, a tantísima gente, ¿acaba usted pensando también que tiene un poco de psicólogo? Un buen abogado tiene que tener algo de eso. Sí, hay que ver, hay que tener psicología y se ve uno enseguida si miente, cómo es, yo creo que es importante. Recuerdo una vez que estábamos en el Estadio Bernabéu, jugaba Osasuna contra el Real Madrid, que perdió Osasuna 1-0 precisamente con gol del Bosque, y a la salida hubo unos incidentes y nos llamaron a Javier Moscoso, que entonces era diputado del Congreso, ya no era fiscal, y a mí que había unos detenidos y que fuéramos a asistirles. Y entonces nos llevaron a un calabozo y allí estaban 5 y llorando. Y le dije a Javier Moscoso, le había pegado uno a un guardia y estábamos esperando que viniera el guardia para que dijera quién de los 5 le había pegado, entre los 5 sospechosos. Y le dije yo a Javier Moscoso, a mí no me hace falta saber, yo ya sé quién le ha pegado, porque uno estaba con las bufandas, con el bombo, llorando y todo, y había uno que decía, tranquilos, que todos somos inocentes. Y le dije, me juego que ese es el que le ha pegado. Y efectivamente vino el guardia y dijo, ese es el que me ha pegado. O sea que ya se ve un poco con los años, además ves más o menos cómo es el carácter de la gente, algunos que te quieren engañar, y en fin. Por ejemplo, en el pago de las minutas, cuando uno dice, por dinero que no sea, dices, ay madre, este no va a pagar. Sí. ¿Y qué piensa uno dentro de sí cuando se está dando cuenta que efectivamente su defendido está mintiendo, que va a utilizar todo lo posible para que no le pillen, claro? Bueno, eso entra dentro del derecho de defensa, que el ciudadano puede mentir, porque le tienen que probar, las pruebas tienen que hacerlas, el fiscal tiene que probar que ese es culpable, porque el ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, bueno, pues tú puedes decir, tú lo que tienes que decir, oiga, demuéstreme, señor fiscal, que este señor es el culpable. Lo que yo no puedo es aportar pruebas falsas, testigos falsos, etcétera, porque eso está riguroso y castigado, lógicamente, como un delito de presentación en juicio de testigos falsos. Los abogados tenemos que actuar con honestidad. Ahora tú tienes que decir, usted demuéstreme usted. Precisamente por eso una de las cosas está el derecho a no declarar. Si a mí ahora me detiene la policía y me pregunta qué hice ayer a la noche, me niego a declarar. Me llevan hoy al juzgado, me dice, ¿qué hizo usted a la noche? No quiero declarar. Y me llevan luego al juicio y digo en el juicio, ¿qué hizo usted en la noche del 16 de noviembre? No quiero declarar. Ellos tendrán que demostrar. Yo puedo pasarme todo el proceso sin prestar ni una sola declaración. Ellos me tienen que demostrar. ¿El abogado realmente acaba sabiendo lo que hay detrás? ¿Siempre? Bueno, casi siempre. Yo de muchísimos crímenes que he defendido en mi vida, muchísimos, de todos he sabido el móvil, salvo de uno. Un crimen que hubo en Azpilagaña, un matrimonio que era modélico, que iban a adoptar un hijo, eso salió en la prensa, por eso lo cuento el caso, fue muy notorio. Y nunca supe yo el móvil de por qué fue aquel crimen, nunca. Y eso que he tenido los crímenes por los móviles más tontos
y absurdos. Un hermano matar a otro porque uno quería ver por la primera cadena el Madrid-Barcelona y el otro quería ver por la segunda una película. Se enzarzaron y le mató uno al otro. Y así, y casos de estos, pues estar de copas, y andar por la calle y decirle uno a otro, venga, vamos a echar la última, que no, que me voy a casar, venga, vamos a echar la última. Y venga, total, que le dice, venga, pues oye, venga, no seas cabrón y tal. Ir al coche, coger la escopeta, a mí no se me daba cabrón, y pegarle un par de tiros. O sea, por las cosas más absurdas he visto crímenes. O sea que... ¿Y esos casos tienen defensa cuando algo es tan evidente? Bueno, la autoría, desde luego, que es autor, evidentemente, y yo desde todo, he defendido 100 crímenes, por ejemplo, pues en 95, 96 era el autor confesado. Solo se habrá discutido la autoría en 5 crímenes, como mucho, vamos, creo recordar. Pero luego lo que tienes es que buscar las circunstancias de atenuación. Tu deber como defensor es buscar a esa que le pongan la pena más justa de acuerdo con sus circunstancias. Hay personas que están verdaderamente pues taradas, que tienen problemas, trastornos mentales, etcétera. Y me ha tocado ver de todo, gente que la han ingresado y que han estado muchos años ingresados en el psiquiátrico. Y sigue habiendo personas con problemas mentales y cumplen la pena, vamos, la medida de seguridad se va ahora en un centro psiquiátrico. Y sigue habiendo gente que, estando muy cuerda, aprovecha o hace o intenta hacer ver a los jueces, a expertos, que tienen un problema mental y eso pueda... Bueno, pero sí, eso puede haber, esa picaresca puede haber, pero se les desmonta enseguida. Tanto los forenses como, dentro de los forenses hay más especialistas en psiquiatría, como los psiquiatras, normalmente cuando llevas a un psiquiatra le hace una serie de test y ve enseguida, claro, porque son muchos test, muchas horas, muchas preguntas, y si incurren contradicciones tendría que ser un súper experto para engañar a unos profesionales bien preparados. No, normalmente... hombre, todo el mundo intenta rebajar y a veces pues, decir que vieron muchísimo y bueno, pues para intentar buscar la tenente de embriaguez, etcétera, pero vamos, normalmente no engañan, ¿no? Hay un caso del que estamos hablando todos los medios de comunicación, todos los ciudadanos tomando el café, estos días que además se ha vivido el juicio de Marta del Castillo. Estamos escuchando pues, todos los días que los autores confesos están haciendo todo lo posible para volver loco a todo el mundo, sobre todo a los jueces, y hemos escuchado eso también de... Están siguiendo un poco las directrices o las recomendaciones de sus abogados, pues, o para que no declaren, o para que no digan qué hicieron con el cuerpo. El caso es que es un juicio que no va ni para adelante ni para atrás, o por lo menos eso nos da la sensación. Yo, sinceramente, no he seguido el caso, más que con los grandes titulares no he entrado, porque claro, con el trabajo que tengo y de juicios, pues el periódico no suelo leer los juicios sucesos de otras comunidades, no lo sé bien. Pero claro, el derecho constitucional, como he dicho antes, de no declarar, pues él declara una cosa, declara otra, puede ser una táctica que emplee el ciudadano de decir una cosa y la contraria. Luego el juez tendrá que valorar la prueba, tendrá que ver si este señor está mintiendo, las contradicciones en las que ha incurrido, y de acuerdo con ello harán la relación de hechos probados y fijarán lo que ha ocurrido, si es que pueden, claro, pero si realmente no tienen pruebas y no hay pruebas y no pueden decir, pues tendrán la duda por el reo, claro. Si no hay una prueba ¿cómo es posible que 4 chavales puedan volver loco a la justicia, tengan jaque a las familias y tengan jaque a media España, que no entiende cómo es posible que se pueda dar una declaración, a la semana dar otra, a la siguiente semana dar otra y una nueva más, y que sean que confiesen ser autores de ese crimen, que hayan matado a Marta del Castillo, al menos eso han dicho, y que no se sepa dónde está el cuerpo? Primero que digan que está en el río, luego en un basurero, luego... ¿Hay derecho a que ocurra algo así, Ángel? Bueno, eso es para mí una inmoralidad total, una falta y sobre todo un perjuicio tremendo, un castigo a la familia de no poder encontrar el cuerpo de la hija, es verdaderamente duro. Pero claro, unos que han asesinado y que no se arrepienten y que encima, pues claro, quieren defenderse a base de engaños, mentiras, etcétera, pues tienen una cosa es que tengan el derecho legal a defenderse y otra es que eso sea moral. Pero claro, muchas veces dices, ¿qué moral le vas a pedir y qué ética le vas a pedir a uno que asesina? Ese es el problema. Pero no hay un mecanismo para resolver una situación así, ¿no?
No lo No, hay. no, porque, bueno, resolver el tribunal les oye a todos, valorará qué declaración es más creíble, si la de autoinculpación o la de no inculpación. Y lo que pasa es que, si, aunque no encuentren el cuerpo, si verdaderamente el tribunal está convencido de que ha habido el asesinato, de que la chica está muerta, pues le condenarán por asesinato, lógicamente, a no ser que haya el error tremendo que ha pasado a la historia de la criminología, el famoso crimen de Cuenca, que los condenaron a dos por haber matado, porque confesaron bajo tortura. Hay una película de Pilar Menó excelente en ese, y luego resulta que cuando estos llevaban años en la cárcel, los dos autores confesos, el muerto apareció tan tranquilo y volvió al pueblo. Había desaparecido, era el siglo principios del siglo XX y no había habido muerto, y entonces salió vivo. Claro, pero eso es un error, son casos excepcionales que pasan a la historia. Y aquí pues puede pasar lo mismo, que hayan escondido el cuerpo y intenten a lo mejor decir, bueno, si no hay cuerpo, pues no hay, aunque yo he dicho que lo han matado, pues que entonces no está probado el asesinato. No sé qué puede pasar en unas mentes tan perversas. Hay otro caso aquí en Navarra más reciente, del que usted además actúa como defensa, de María Pilar Marcos, Sí. la mujer que está acusada de haber matado a su marido en Tafalla. Un juicio que se ha anulado y que se va a repetir en apenas medio año aproximadamente. Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Y sobre todo, ¿se pone en jaque también al jurado popular con juicios como este? Bueno, vamos a ver, la repetición de juicios es algo que ocurre a los tribunales ordinarios. Recientemente tuvimos, y todos lo saben, como un juicio contra Arnaldo Otegi se tuvo que repetir, pues, por unas circunstancias. Otros, yo recuerdo, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, un juicio de la Audiencia de Córdoba se repitió 3 veces y era dictada las sentencias por magistrados. Hay quebrantamientos de forma, no se han cumplido las reglas del proceso, no se ha cumplido con el precepto constitucional del derecho a un proceso con todas las garantías, y el Tribunal, si ve, el Tribunal Supremo anula ese juicio y ordena la repetición. Entonces eso es con relativa frecuencia. ¿Qué pasa? Que afortunadamente, como hay pocos casos del jurado, cuantos menos sea mejor, porque eso es señal de que no hay muertes violentas, pues entonces cuando un juicio de estos se ordena repetir, llama la atención. Pero vamos, esto es algo que pasa, que el jurado pues no ha tenido unas contradicciones en su veredicto, etc. El tribunal ha estimado que el veredicto era incongruente y se ordena la repetición del juicio con un nuevo jurado y con un nuevo presidente. Y usted, como profesional que se dedica a la justicia, a la defensa o a la acusación, depende del caso al que uno se enfrente, ¿qué sensación le dejó el caso de Nagore Rafaj? Bueno, pues que es un caso que se desorbitó totalmente, porque es una tragedia tremenda para todos, sobre todo evidentemente para quien más Nagore, pero de un muchacho que lleva una vida normal, excelente, un buen profesional, que está trabajando, que en una noche de San Fermín, pues de repente se encuentra con unas chicas que le llevan, que van, y de repente luego aparece esta de una forma totalmente casual, llegan al piso y ocurre semejante barbaridad, pues eso es lógicamente una tragedia, porque no nos encontramos ante una persona que sea un sinvergüenza, que sea una persona que tenga criminal. Esto es algo que es un trastorno evidente, eso se ve. Entonces lo que pasa es que se ha mediatizado tanto y bueno, pues es un homicidio como ha habido tantos otros. Yo digo que defendió muchísimos crímenes de estos y bueno, y la sentencia, todo fue perfectamente normal. Yo creo que ahí, y lo digo, que a la madre de Nagore no le explicaron bien la diferencia entre el asesinato y el homicidio con abuso de superioridad, y esta señora pues ha sufrido muchísimo, porque ella quería ver que le habían condenado por el asesinato, y la diferencia es un día, y es la misma pena se puede poner siendo asesinato que alevosía. Lo que pasa es que homicidio con abuso de superioridad. Lo que pasa es que en la ley del jurado, si se plantean soluciones alternativas, el jurado tiene siempre, como es el indubio pro reo, en la duda por el reo. Y si la propia acusación, la propia familia, la propia abogado de la familia de Nagore está diciendo al jurado, oiga usted, esto es un asesinato, pero si no lo ven ustedes claro, es un homicidio con abuso de superioridad, ya estás tú planteando la duda.
Ya estás diciendo, es que no sé si es asesinato, porque la diferencia es tan mínima, es un día de diferencia, ¿eh? O sea que bueno, pues por lo tanto el jurado actuó de acuerdo con la ley. Decir, oiga, usted, como se ha planteado esta duda de si es asesinato o homicidio con abuso de autoridad, y las propias acusaciones del Ayuntamiento de Irún y de la familia las plantearon, pues el jurado se ve obligado a ir a la tesis más favorable por un día, porque en definitiva la pena que le han impuesto es la que en muchos casos, en otros con las mismas agravantes y homicidios, yo he visto condenas de 12 años, que pusieron 12 años y medio, pero es lo que está en el Código Penal y es la pena a imponer por un delito de homicidio. Ángel, ¿por buena conducta José Diego Llanes va a salir antes de la cárcel? No, normalmente pensando los que puede acogerse a unos beneficios penitenciarios, que es el trabajar, etcétera, y si tiene una posibilidad de reinserción, etcétera, y tiene un buen comportamiento, evidentemente, cuando cumpla todos los plazos que están establecidos por la ley, pues como todo saldrá claro. O sea, que puede que no cumpla la pena total. No, la pena total en absoluto, no la cumple nadie. Más No, que no recuerdo ahora, cuántos fueron 11 años. 12 años y 12 medio. años. No, los 12 años y medio no, porque ya habiendo ¿Y con observado, cuántos puede que salga? ¿Con pues, 7, con 6? Por ahí aproximadamente. Bueno, a los 3/3 estaríamos hablando de unos 9. Sería el último periodo, se llama libertad condicional, la última parte del cumplimiento de la condena. O sea que... No. Por cosas como estas son donde se pone, ¿no?, donde los ciudadanos yo creo que cuestionamos la actual justicia, ¿no? ¿Para qué se impone una condena de 12 años si no los va a cumplir? Bueno, pero en definitiva es la gradación. Ahora se cumplen más años que antes. En la época de Franco había unas condenas mucho más largas y había la redención de penas por el trabajo, que ibas redimiendo cada 2 días. Por ejemplo, en el crimen de Velate, que fue uno de los crímenes más famosos de esta comunidad, pues el autor, que era un concejal de Zaragoza, teniente alcalde de Zaragoza, se agarró a todos los beneficios penitenciarios, le pusieron pena de muerte. Se agarró la pena de muerte, después se le cambió por 30 años, después a los 30 años se le tuvieron que aplicar los indultos, que en la época de Franco, etcétera, y luego él mismo pidió voluntario a un centro psiquiátrico penitenciario de Carabanchel, donde estaban los locos más peligrosos de España, y se hizo auxiliar de los enfermeros para sujetar a uno y meterle la medicación, porque estos locos peligrosos ni quieren medicación ni quieren nada, y es un puesto de arriesgado, y en aquello redimía día por día, y cumplió de 30 años, de 30 años que tuvo, cumplió unos 11. Una cosa así. Esto siempre ha pasado, es un poco para que el preso que está en la cárcel, que tenga, es una medida penitenciaria, que tenga una luz que pueda salir, porque si no, además, pues entonces, si no tiene buena conducta y le va a dar igual que tenerla mala, pues entonces no tiene ningún aliciente, y los funcionarios pues estarían mucho peor, porque claro, si le da igual hacer lo que sea y pues, pegar a los otros o hacerse el matón, etcétera, pues eso, sin embargo, si ve que va a tener, que portándose bien, que haciendo un trabajo, etcétera, tiene una gratificación en el punto de vista penitenciario, pues lo lógico es que haya esas pruebas, porque hay que tender a la reinserción de ese delincuente, a reformarlo, que estudie, que trabaje, que haga, por ejemplo, muchos hacen cursos de cocina o de otras cosas para poder salir y reintegrarse en la vida laboral. ¿Ha defendido a todo aquel que se lo ha pedido o ha habido algún caso que por ética o por alguna cuestión personal se haya negado? De defensa, de defender, sí que he defendido. Yo no recuerdo haber dejado ningún caso. Defiendo todo lo que como suele decirse, y me ha tocado además defender muchos casos que no quería absolutamente nadie. Había momentos en que defender violaciones pues no quería nadie, y yo como decano tuve que defender, y a mi mujer y mis hijas me reñían, y un día les dije, me parece que voy a hacer como los futbolistas, me voy a ir a los Tres Reyes, y de los Tres Reyes al Palacio de Justicia si salgo corriendo y no me pone nadie la cabeza. ¿Cómo puedes defender semejante sinvergüenza? Eso sí, pero es la labor del defensor. Todo el mundo necesita defensa, y claro, yo recuerdo que defendí una vez al hijo de un director de banco que había venido a estudiar a Pamplona, se metió en el mundo de la droga y atracó un banco, y el padre me lloraba, era director de banco, me decía, yo que decía que a todos los directores a los que atracaban los bancos que había que ponerles pena de muerte, y que ahora esté mi hijo y que tenga que sáquele usted lo mejor que pueda. Lloraba el hombre, claro, pues cuando a uno le toca, pues necesita defensa, y fíjate, una de las cosas que más me llama la atención en las violaciones,
¿qué apoyo tiene el violador? De su entorno femenino, de la madre, la hija, la mujer o las hermanas. Eso es una de las cosas que más me ha sorprendido en mi profesión. ¿Y alguna vez ha temido por su vida después de algún caso, ahora que casi todos son muy mediáticos, estamos todos los medios ahí, ¿no? Ahora se entera todo el mundo. Ya he tenido, sí, he tenido incidentes, he tenido que salir varias veces con los guardias. Una vez ya me tiraron, antes que a Bush, me tiraron un zapato después de un juicio de violación. Y en fin, sí, ha habido en algún juicio, en un crimen de una de Cortes que mató a una amiga y la quemó y la tiró al Ebro, pues poco menos tuvieron que desalojar la sala porque el público estaba muy enfadado. Pero, hombre, ¿sabe? El problema es que el abogado defensor en esos casos, pues parece que como es el que da la cara por el asesino, por el culpable, etcétera, pues la gente, claro, como no puede increparle a él, al que le increpa es al abogado. Eso pasa. Y sí, he tenido amenazas y, bueno, hasta una época había uno que le cogió la policía unos papeles, que quería matarme y la policía me vino para poner escolta y le dije, nada, que este es un bocazas, que no me matara, y no quise escolta. Pero vamos, algunas veces sí es peligroso, sí. ¿Con qué caso le gustaría, bueno, pues terminar su trayectoria profesional? Bueno, no, ahora tengo unos cuantos en marcha, o sea que no sé, ojalá no haya ningún asesinato, porque eso sería muy bueno para la sociedad. ¿Qué le deja mejor sabor de boca? ¿Hacer una buena defensa y demostrar que alguien es inocente, o hacer una buena defensa de alguien que ha sufrido pues los ataques o el fallecimiento de alguien que no ha hecho nada? Bueno, a mí yo pongo alma y vida en todas las defensas, como es lógico. Entonces, lo que pasa es que hay veces que no sabes qué decir, porque llega un momento en que todo... yo tuve un caso de una chica que había matado a su abuela, además el padre de la chica era muy amigo mío, y aquello fue una tragedia terrible, y llegó el juicio y la chica no tenía problemas psicológicos, no tenía ninguna circunstancia de atenuación, y entonces en ese momento entras a la sala y dices, madre mía, ¿qué digo yo ahora? Porque normalmente en todos los crímenes confesos, como he dicho antes, buscamos las circunstancias de atenuación, a ver cómo... Pero cuando no encuentras ninguna, pues dices clemencia y que en vez de 30 años a ver si le ponen 28, que no queda otra solución. Pero vamos, a mí siempre, hombre, es más comprometido y mucho más difícil y más nervios cuando tú estás convencido de la inocencia de tu cliente, porque entonces dices que no tenga ningún fallo y que no lo logres sacar cuando estás convencido. Si ya estás convencido de la condena del cliente, pues entonces le defiendes con alma y vida. Yo tuve un caso de un asesino que había reñido con 4 abogados de designación, reñió también con el abogado de oficio, ya no se podía nombrar otro, y entonces me llamó el presidente y como yo era el decano, pues dije, pues ya lo defenderé yo gratis y punto. Bueno, el individuo entró a la sala con un folio para los medios de televisión y ponía con los ojos así, pero jueces corruptos, así entró a la sala. Bueno, y le pusieron los 30 años que pedía. Bueno, pues ese me escribía desde la prisión agradeciéndome el gran esfuerzo que había hecho, que lo bien que le había defendido y no había logrado bajarle ni un día. Sin embargo, en el año 72 defendía uno que le pedían pena de muerte. Estoy hablando de pena de muerte. En el año 72 lo defendí, lo saqué a suelto y no me dio ni las gracias. Cosas que pasan. Y aquel, el de los 30 años, me escribió, luego el pobre salió en un permiso penitenciario, se fue con unas fulanas y se estrelló en el coche y se mató. Pero aquel era el cliente más agradecido sin haberle bajado ni un día. Son cosas que pasan. Alguno seguramente que hoy después de esta entrevista le va a llamar para hacer alguna película, estoy convencido. Para guión. Muchísimas gracias, de verdad. Menuda vida más apasionante. Pues sí, ya me dicen que escriba las memorias. Pero pues bueno, escríbalas. Mejor contarlas, porque escribir es más largo. Gracias, Ángel Riverenchum, de verdad, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues así terminamos. Esperemos que hayan disfrutado una semana más con el cara a cara, este rato de charla que dedicamos en Canal 6. Muy buenas noches.